Bienvenidos a la tercera semana de grupos pequeños de Juan 3:16. ¿Qué les parece si en esta clase comenzamos con un ejercicio? ¿Cómo calificas tu vida con los 10 mandamientos? Usando los 10 mandamientos para calificar nuestras vidas. Por ejemplo, no robarás. ¿Alguna vez hemos robado? ¿Nos hemos quedado con algo de alguien? ¿Alguien nos prestó algo y de repente ya no lo regresamos? ¿Cómo calificas tu vida en base a los 10 mandamientos? No robarás, no mentirás. ¿Alguna vez hemos mentido? ¿Una mentira piadosa? ¿Una mentira blanca? ¿Alguna vez en las que hemos decidido no decir completamente la verdad? No matarás. A veces pensamos, bueno, yo no he cometido un asesinato. Pero la Biblia dice que el que odia a su hermano ya también es como si lo hubiera matado. No robarás, no mentirás, no adulterarás. ¿Alguna vez hemos sido infieles? Compara tus resultados, pensando en los 10 mandamientos, compara tus resultados con la vida de Jesús. ¿Qué te parece eso? ¿Por qué no calificamos nuestra vida en base a cuántos de estos 10 mandamientos nosotros hemos quebrado? Y luego miramos la vida de Jesús, cuántos de estos mandamientos Él quebró. Según lo que nos dice la Escritura, es que a Jesús lo acusaron de pecador. Lo acusaron de que había roto los mandamientos. De hecho, en la noche que lo arrestaron, y mientras lo arrestaron y lo crucificaron, Jesús pasó por 6 juicios. 3 juicios civiles y 3 juicios religiosos. Los religiosos de aquel entonces, los que se creían que nunca he roto la ley o si he roto la ley he hecho lo suficiente como para que ya no tenga ningún problema. Aquellas personas lo buscaron buscaban hasta falsos testigos para encontrar a Jesús culpable de que había roto la ley. Resulta que al final de todo esto, pues encontraron que Jesús era inocente de pecado. ¿Te atreverías a hacer lo mismo que hizo Jesús al exponerse a 6 juicios y ver si yo califico y encuentran pecado o no pecado en mí? Es decir, ¿te atreverías a decirle a alguno de tus amigos, ¿por qué no tú eres el juez y tú puedes atestiguar que yo nunca he cometido pecado? ¿Te atreverías a hacerlo? Creo que muchos de nosotros quedaríamos muy mal parados si hiciéramos un examen como estos. La pregunta obvia es, Pastor Arturo, ¿a dónde nos lleva todo esto? Te voy a decir a dónde nos lleva. Nos lleva una vez más a Juan, capítulo 3, versículo 16. Es ahí donde nos lleva. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Aquel que en Él cree no se pierda. La Biblia dice que Dios puso en Jesús el castigo por nuestros pecados. Jesús en su cuerpo fue puesto no solamente el pecado del mundo, vamos a personalizarlo, vamos a tratar de ser más específicos en esto. En Jesús, en el cuerpo de Jesús fue puesto mi pecado. ¿Puedes decirlo eso conmigo? En el cuerpo de Jesús fue puesto mi pecado. Porque en el Antiguo Testamento, esto es muy importante, en el Antiguo Testamento se dice que el alma que pecare tenía que haber pagado por el pecado que había cometido. Y el alma que pecare, esa debería de morir. Alguien tenía que pagar por el hecho de que yo había quebrado la ley. Y en este caso fue Jesús el que pagó por la violación que yo hice, por haber quebrado por la ley, por haber roto la ley, por haber cometido pecado. Alguien tenía que pagar un castigo. Y ese alguien, obviamente, fue Jesús. Jesús fue castigado no por el pecado del mundo, fue castigado por el pecado de Arturo. Fue castigado por las mentiras de Arturo, por todas las veces que fui infiel. Fue castigado por todas las veces que robé con o sin intención de todas maneras. Todas las veces que di un falso testimonio. Cada vez que yo pequé, todos estos pecados han sido puestos en el cuerpo de Jesús. No solamente los pecados del pasado, y esto es lo que me vuelve a mí, me enamora de Jesús más. No solamente fueron puestos mis pecados del pasado en el cuerpo de Jesús, los pecados del presente y los que voy a cometer en el futuro. Todos estos pecados de la humanidad, de Arturo,
fueron puestos en el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para que yo, esto es increíble, para que yo sea declarado inocente. Imagínate, como si yo nunca hubiera pecado. ¿Te puedes imaginar tú como si nunca hubieras pecado? ¿Te puedes imaginar tu vida, que tu vida es puesta delante de todos los hombres, te califican tu vida y te dicen, tú nunca has pecado, tú eres completamente inocente? Esto es muy interesante. La Biblia, déjame ir al problema, al asunto que tenemos aquí, al problema que estamos tratando de resolver acá. La Biblia dice que en el corazón, del corazón, es la fuente donde provienen los pensamientos y las acciones buenas y malas. La Biblia entonces se refiere al corazón como la fuente del bien y del mal. Lo que Dios vino a ofrecernos a nosotros es a darnos un nuevo corazón. Y cuando la Biblia usa precisamente ese término de volver a nacer, de darnos un nuevo corazón, habla acerca de una renovación completa del ser humano. ¿A qué me refiero con una renovación completa? Me refiero a que las cosas que antes valoraba, ya no las valoro de la misma forma. Las cosas que antes perseguía, ya no las quiero perseguir. Ahora estoy buscando las cosas de Dios. Mis prioridades, mis metas, mis valores, la forma en cómo veía la vida, la forma en que yo pensaba de la vida, todo eso empieza a cambiar. Y este cambio empieza a reflejarse con mi familia, con mi persona, con la relación con los demás. Y esto es porque Dios me hizo nacer de nuevo y me ha entregado un nuevo corazón. Este nuevo corazón habla de un proceso de cambio, una transformación completa que es vista por todas las demás personas. Esto es increíble, al punto en que si yo tuviera que ser juzgado el día de hoy, inclusive por la corte más alta, que es la corte del cielo, a mí, por haber aceptado a Jesús, se me consideraría como alguien que nunca ha pecado. Esto es increíble. Esto es increíble. El problema es el siguiente. Vamos a leerlo. Marcos 7:21. Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Jesús sabía, en este pasaje, Jesús sabía que nuestro gran problema es el corazón. Dice, es de adentro. No es el mundo el que me hace pecar, no es la cultura el que me hace pecar. Me puede impulsar, claro, pero al final del día, el gran problema, como Jesús lo hace notar aquí, es nuestro corazón. De este corazón, que es donde proviene la fuente del bien y del mal, de hacer las cosas bien y de hacer las cosas mal, de este corazón Jesús dice, el gran problema del hombre es que tiene un problema que constantemente, tiene un corazón que constantemente busca el mal, busca hacer las cosas que no debería de hacer. Y las cosas que sabe esa persona que debería de hacer, simplemente no las hace. Entonces, en ese sentido, hacemos cosas malas y todas estas cosas nacen en nuestro corazón. El problema no es lo malo que hemos hecho. El problema es cómo lo arreglamos para que no sigamos deseando hacer el mal. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo arreglo esto? Ya no solamente yo lo que yo hice, pero ya quiero deshacerme de este corazón que solamente busca hacer el mal. Vamos a leer la escritura. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16 al 18. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Hagamos una pausa aquí. Pablo nos dice, ya no te califiques como humanamente anteriormente te calificabas. Es decir, yo me calificaba basado en mi comportamiento, miraba como miraba a las otras personas, yo miraba, me comparaba y decía, yo no soy tan bueno, yo no soy tan malo. Pablo dice, eso en Cristo ha cambiado y debo de
Debo yo, Arturo, de volver a decirte, en Cristo ha cambiado. Si no tienes a Cristo en tu corazón, entonces vas a seguirte calificando como anteriormente se calificaba el mundo. Y en muchas ocasiones, aún sabiendo que hemos hecho cosas malas, decimos, es que no soy tan malo como las otras personas. Porque delante de nuestros ojos, nuestra justicia es muy buena. Cuando pensamos, todas las demás personas son odiosos. Yo soy el buena onda, yo soy el que me siento amoroso y soy amoroso. Claro, porque nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Pero tal vez el odioso soy yo, no son las demás personas. Sí, Pablo dice, esa forma de calificar nuestra vida ha cambiado. Vamos a continuar. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es muy importante esta frase, si está en Cristo, si Cristo ha venido a nacer en mi corazón, dice, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto, mira, escucha esto, todo esto proviene de Dios. No soy yo el que estoy cambiando, no es mi corazón el que ha cambiado. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, ya no somos calificados de la misma forma en que antes nos calificábamos. Ahora somos calificados por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por eso es que a mí se me declara inocente, porque Jesús pagó por mis pecados en la cruz y a mí se me declara completamente inocente. La pregunta que yo tengo que hacerme y que todos debemos de contestarnos en este estudio es, ¿cómo puedo transferir esta experiencia a mi vida diaria? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que el hecho de que Jesús venga a mi vida y me dé un nuevo nacimiento y con esto un nuevo corazón, cómo puedo transferir esto a la vida diaria? ¿Alguna vez has escuchado la frase, invita a Jesús en tu corazón? Muy seguro es que durante estas últimas 2 lecciones anteriores en Juan 3:16 de este estudio, yo les invité a que invitaran a Jesús a su corazón. Y el problema de a veces de usar esta frase de invitar a Jesús a tu corazón, que yo también soy culpable, lo he hecho. El problema es que a veces la gente piensa lo siguiente. La gente empieza a poner su vida en diferentes partes. Es como, piensa esto, es como si tuviéramos un pastel. A mí que me gusta tanto el pan, ¿no? Es como si tuviéramos un pastel y diríamos, mira Dios, te voy a dar este pedacito, esta rebanada, es para Dios. Esta es mi vida, el pastel es mi vida. Y le voy a dar esta rebanada. ¿Qué significa? Esta rebanada significa los domingos. Significa que voy a servir de vez en cuando, voy a diezmar de vez en cuando, voy a leer la Biblia de vez en cuando. Esta es la rebanada de Jesús. Esta otra rebanada es la rebanada de mi trabajo. Pero no te estoy dando, Jesús, la rebanada de mi trabajo. Y tampoco te estoy dando, Jesús, la rebanada de mis preferencias, de mis hobbies, de las cosas que a mí me gustan hacer. Yo lo único que te estoy dando es el domingo y de vez en cuando voy a ayudar y de vez en cuando voy a hacer. Ese es el gran problema. Dios no quiere que nada más lo invitemos a Él a una parte de nuestra vida. Él quiere que nosotros podamos ir con Él y empezar a seguir todos y cada uno de los valores y propósitos que Él sigue. Eso es lo que Él quiere hacer. Si seguimos con la ilustración del pastel, Él no quiere ser la rebanadita del pastel. Él quiere ser como el chantilly que está en todo el pastel, que afecta mi rebanadita del domingo en la iglesia, mi rebanadita del trabajo, mi rebanadita de mi familia, mi rebanadita de mis hobbies y de mis deseos, todas las cosas que hago. Él quiere estar en todas las áreas de nuestras vidas. Él quiere que nosotros podamos seguirlo a Él completa y totalmente. Estamos muy equivocados cuando estamos diciéndole a Jesús, si Jesús solamente te voy a dar esta parte de mi vida. Y por eso no estamos nosotros recibiendo ese nuevo corazón. Invitar a Jesús significa que Jesús llega para quedarse en mi vida y esa es la verdad que nos transforma. El verso 18 recuerda que decía, y todo esto proviene de Dios. Es que es Dios el que nos ha cambiado. Es que es Dios el que nos ha transformado. Es que el Dios el que nos ha dado a nosotros un nuevo corazón. Este proceso no comienza en la vida de la persona a menos que seamos humildes para aceptar
que tenemos y que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. En la Biblia habla de 3 tipos de personas. Las personas que tienen el corazón duro, las personas que no quieren cambiar, las personas que quieren seguir haciendo lo que su corazón demanda hacer. Habla acerca de los tibios, de aquellos que están pero no están. Aquellos que dicen, hoy sí, mañana no. Sirvo el domingo, pero el lunes ya estoy haciendo otra cosa. Amo a Cristo el domingo, amo a Cristo mientras sirvo algunos días, pero otros días hago mi vida como quiero hacerlo. Y de hecho, hablando de la tibieza, en el libro de Apocalipsis dice que el que es tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Es decir, hasta a Dios le enferma a alguien que es inconstante. ¿Cómo nos duele la cabeza con una persona que no sabe si vas a contar con él o con ella? Eso es un gran dolor de cabeza. Eso es un gran problema. Algunos matrimonios sufren porque una persona, una o la otra, está insegura si esa persona tiene un compromiso conmigo para toda la vida. O si de repente las cosas se van a poner tan mal que va a abandonar el barco del matrimonio. Y esa inseguridad, nos fastidia y nos vuelve locos. A Dios mismo lo enferma, dice, te voy a vomitar si eres tibio. Pero también habla de otra clase de personas, las personas que tienen el corazón puro. Mira la escritura. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La persona que solo le da una parte de su vida a Dios, el duro de corazón, esas personas no miran a Dios. ¿Quiénes miran a Dios según el verso que acabamos de leer? Los de puro corazón, los que tienen el corazón puro. Para llegar a ver a Dios, debo de tener un corazón puro. Pastor Arturo, ¿cómo yo tengo un corazón puro? La respuesta, acepta el señorío de Cristo en toda tu vida. No solamente el domingo, no solamente el martes, no solamente el día del grupo pequeño. Acepta el señorío de Cristo en toda tu vida. La oferta de Jesús es hacerte un trasplante de corazón. Y no hay una condición preexistente que impida que Dios no te dé un nuevo corazón. Para todo aquel que cree, dice que no se pierda. Si nosotros creemos, si nosotros confiamos en Jesús, Él nos dará a nosotros un nuevo corazón. Un nuevo corazón que afecta todas las áreas de mi vida. Una transformación que mi familia, mis hijos, mis amigos, compañeros del trabajo, hermanos en la iglesia, todos la pueden ver y observar. ¿Por qué? Porque empiezo a ser transformado. Mis valores cambian, mi forma de ver la vida cambia, mi forma de pensar, de valorar, todo ese tipo de cosas cambia. Me parezco más a Jesús. Es un proceso en el cual va desapareciendo el viejo Arturo por un nuevo Arturo, porque nací de nuevo, porque Dios me dio a mí un nuevo corazón. Hay una nueva persona, hay una nueva criatura que está viviendo, ya no en base a lo que antes yo aprendí en el mundo, sino ahora en base a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la escritura en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. La oferta de Jesús sigue estando en pie el día de hoy. Dice que si nosotros aceptamos a Cristo, Él nos declara inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Te imaginas eso? Como si nosotros nunca hubiéramos pecado. La pregunta con la cual tengo que terminar este estudio es la siguiente. ¿Estás viviendo la manifestación de este nuevo corazón en tu vida? Se refleja en tu diario vivir, en todas las áreas de tu vida. Se refleja el hecho de que tú tienes un nuevo corazón. Se refleja el hecho de que hay una nueva persona en cada una área de tu vida. No estoy hablando de perfección porque todos nos podemos equivocar, pero estamos trabajando en pos de que esta nueva fe, esta nueva confianza se refleje en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando no sabemos cómo debemos de comportarnos, venimos al manual, a la Biblia, para leer las instrucciones de Dios. Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de escoger? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de tratar a esta otra persona? ¿Cómo debo de valorar esas cosas? Venimos una y otra vez más al manual de la Biblia y aprendemos de Dios
para que nuestra vida se alinee completamente al plan de Dios. Estamos demostrando que es Dios el Señor de nuestras vidas. Confiamos y creemos en Él. Esa es la acción que a ti y a mí nos corresponde hacer. Si acaso no es así, si acaso no puedes mostrar en tu vida ese nuevo corazón, aquí está la oferta. Dios te ofrece un trasplante de corazón, una nueva vida para ti, para que puedas alcanzar esta nueva vida no allá en el cielo. Esta nueva vida se empieza a vivir aquí en la tierra. Y esta decisión tiene implicaciones eternas. ¿Dónde pasaremos nuestra eternidad? Tiene que ver con la aceptación de la invitación de Cristo, de la oferta de Cristo, o el rechazo de la oferta de Cristo. Cuando tú aceptas esta oferta de Cristo, Él te da un nuevo corazón. La culpabilidad se empieza a ir, porque ahora ya me puedo presentar delante de Dios como si yo nunca he pecado. Y si yo nunca he pecado, obtengo la paz de Cristo en mi vida. Tengo paz para con Dios. Y estoy arreglando mis relaciones aquí en esta tierra. Estoy viviendo y siendo una nueva persona, una persona diferente. Esa es la oferta que viene acompañado. Si solo creemos. Dios nos amó. Dios dio. Nosotros creemos. Si nosotros creemos, viene Dios a darnos un nuevo corazón. Espero que al final de este curso tú y yo podamos haber obtenido este nuevo corazón y que estemos interesados en aprender más y más de Dios para que nuestra transformación día con día se siga llevando a cabo. Y aquella persona que conociste anteriormente ya no la vas a conocer más, porque ahora hay una nueva persona en Cristo Jesús. Les dejo el día de hoy ahí en su grupo. Discutan las preguntas, hay muy buenas preguntas y hablemos un poquito acerca de nuestros corazones. Vamos a medir nuestros corazones. Ya no nos vamos a calificar como antes nos calificábamos, pero es importante que nos demos cuenta de la condición de nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la cuarta semana de grupos pequeños de Juan 3:16. Hasta pronto.